Muy bien. Are you ready? Begin. ¿Recuerdan lo que les dije en el video de Record of Ragnarok? Sobre que las peleas tenían muchas conveniencias de guión y eso hacía difícil hacer un top de poder. Bueno, lo mismo pasa en JoJo, pero como por 10. Neta, cuando estaba pensando en los stands que iba a incluir, varias veces me pasó que pensaba, sí, este es muy fuerte, pero perdió contra un stand débil, pero ese stand débil le ganó porque justamente tenía las cosas necesarias para contrarrestar al primero. Sin embargo, si ponemos a pelear el stand débil contra otros stands, perdería en la mayoría de las ocasiones, mientras que el stand fuerte sí podría ganar. O también, espera, ¿no nos habían dicho que este stand funcionaba así? Entonces, ¿por qué ahora funciona de esta forma? Y claro, este stand es extremadamente poderoso, pero ¿por qué necesita que haya un caballo para poder utilizarlo? Esas cosas ridículamente específicas hacen difícil poder elegir a los stands y casi imposible ordenarlos. Pero aquí estoy yo para tratar de darle sentido a esa lista porque, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Mi criterio básicamente fue, si este stand se enfrentara 1 vs 1 contra todos los stands de JoJo, ¿cuántas peleas ganaría? Entonces los fui ordenando de acuerdo a quién ganaría más batallas o cuando menos las empataría. Aunque si les soy honesto, aún después de darle vueltas y vueltas no me quedé 100% satisfecho. Otra cosa, aquí no voy a profundizar en qué stand le ganaría a otro o qué usuario le sacaría mejor provecho a ese stand, porque eso lo dejaré para otros videos. Pero ya, esto se está alargando mucho, así que basta de introducción y empecemos con el video. ¿Qué pasa cuando fusionas un buen stand con un stand roto? Pues tenemos un stand absurdamente roto, o lo que es lo mismo, Simoon. Simoon es el segundo stand de Enrico Pucci, y es la combinación de su anterior stand, White Snake, con el stand del bebé verde, Green Green Grass of Home. Es un stand de largo alcance cuya habilidad principal reside en el control de la gravedad. Al tocar un objeto puede aumentar enormemente la fuerza gravitacional que actúa sobre él, provocando que sea girado de adentro hacia afuera. Esto afecta tanto a pequeños objetos como grandes superficies y puede revertirse al volver a tocar el objeto o superficie. Simoon también le proporciona a su usuario una masa negativa con un radio efectivo de 3 kilómetros. En otras palabras, Pucci va a repeler los objetos que se encuentren a 3 kilómetros o menos de él, y la fuerza de esta repulsión será mayor a medida que se le acerquen. Para que se den una idea de lo ridículo que es esto, piensen que hay 5 cuestiones que le dan la ventaja a Pucci en un enfrentamiento. Primero, el mero hecho de aproximarse. Si no tienes una habilidad que te permita lidiar con la constante caída a la que estarás sometido por 3 kilómetros, la tarea resulta directamente imposible. Segundo, suponiendo que llegas a Simoon, tendrás que pelear en un entorno con la gravedad alterada. Tercero, no podrás dejar que Simoon te toque porque el más ligero roce significaría una derrota segura, a menos que tengas un stand que pueda contrarrestar esto alterando tu cuerpo tal como lo hizo Jolene. Cuarto, tu stand deberá tener la fuerza suficiente para superar la fuerza de gravedad negativa que protege a Pucci. De otra manera, simplemente serás incapaz de hacerle daño. Quinto y más importante, está alto y da miedo. Eso impone mucho y te resta puntos de valor. Creo que los siguientes stands cuentan con habilidades que les permitirían llegar hasta él y vencerlo, y algunos ni siquiera tendrían la necesidad de acercarse. Sin embargo, Simoon sigue siendo uno de los stands más peligrosos y destructivos que existen. De no ser por la intervención de un personaje que veremos más adelante en el top, habría acabado con Jolene y sus amigos. Por esto y lo anteriormente dicho, Simoon se queda en esta posición. Continuando con la lista y también continuando con las fusiones, tenemos al octavo protagonista de JoJo, Yosuke Higashikata, con su stand suave y húmedo. No lo estoy describiendo, así se llama, Soft and Wet. Para comprender el stand de Yosuke, primero debemos comprender qué es Yosuke. Él es la fusión de dos personajes, Yosefumi Kuyo y Kira Yoshikage. El stand del primero podía crear burbujas que absorbían características de objetos, sean estos animados o inanimados, y el stand del
el segundo también creaba burbujas, pero estas tenían la particularidad de que explotaban al contacto. Como era de esperarse, el stand de Yosuke combina ambas habilidades. Las burbujas que crea su Soft and Wet pueden servir para usarse como explosivos o para robar propiedades a los objetos. Que a ver, lo primero es fácil de entender, te toca y haces boom, no hay más. Pero ¿qué hay de lo segundo? Bueno, esto se refiere a que, por ejemplo, puede quitarle la fricción al piso para que la gente se resbale, quitarle el sonido a un apagador para que no se escuche cuando lo presiona, quitarle la vista a una persona, quitarle líquido a un organismo, etc. Estas características que quita se mantienen dentro de sus burbujas y pueden ser implementadas en otros objetos. Por ejemplo, una vez Yosuke usó su Soft and Wet para afeitarse, los vellos faciales que estaban en sus burbujas llegaron al rostro de otras personas y cuando las burbujas estallaron, los vellos quedaron implantados en sus rostros. Bueno, supongo que les di un ejemplo medio asqueroso, pero creo que ya quedó claro. Además de todo eso, las burbujas de Yosuke pueden ser utilizadas para transportar objetos, ya sean clavos, tuercas o hasta personas. Esto es de suma utilidad porque le permite desplazarse con facilidad y también le permite usar los objetos dentro de las burbujas como proyectiles. Por si esto no fuera suficiente, Soft and Wet también es bueno para los chicos. Suelta puñetazos y patadas a alta velocidad que, como demostró en JoJo Leon, son capaces incluso de destruir paredes. Entonces tenemos un stand que te revienta a golpes, que te revienta literalmente, que te deja ciego, que altera el entorno. ¿Qué más puedes pedir? Amigos, aún hay algo más que pedir. ¿Qué les parece una burbuja que desafía las leyes de la naturaleza? Pues eso es Soft and Wet Go Beyond. Para entender esta habilidad, otra vez debo explicarles algo. Resulta que las burbujas de Yosuke son en realidad líneas delgadas que giran a alta velocidad y por eso dan la ilusión de ser esferas. Bueno, resulta que cuando Yosuke se da cuenta de esto, desarrolla, como si le hiciera falta, otro tipo de burbuja constituida por un hilo cuyo volumen se aproxima infinitamente a cero y gira a una velocidad muy alta. Las burbujas mantienen la propiedad explosiva de Killer Queen, por lo que si te impactan te van a hacer muchísimo daño, y como en teoría no existen en este mundo ni están sometidas a las leyes convencionales de la física, tienen la característica de ser invisibles y la capacidad de pasar a través de cualquier obstáculo. Sé que esto suena muy roto, porque sí, está bastante roto, sin embargo tiene dos debilidades. Una es que en palabras del propio Yosuke no puede controlarla, solo puede más o menos apuntarla, y la otra es que aunque hace daño tampoco es que haga tanto daño, pues vimos a Toru seguir con vida e incluso continuar moviéndose después de recibir dos de esas cosas. Si me lo preguntan, las demás habilidades de Soft and Wet me parecen más útiles para el combate. Go Beyond sirve más contra un ser que dependa de su defensa y que además no se mueva mucho para que puedas atinarle. No me malentiendan, no estoy diciendo que no sirva, al contrario, tiene el potencial de hacerle daño a todos los personajes que siguen en la lista, inclusive podría vencer a algunos, sin embargo ya sería más cuestión de suerte que otra cosa. Aún así, el tener habilidades tan versátiles y poseer un ataque, aunque impreciso, capaz de superar cualquier barrera, lo hacen meritorio de estar entre los 10 stands más poderosos de todo JoJo. King Crimson es el stand de Diavolo, el antagonista de la parte 5 de JoJo, Vento Áureo. Tiene un diseño espectacular, es uno de mis stands favoritos y además está inspirado en una de mis bandas favoritas. Eso no tiene mucho que ver, pero quería mencionarlo. King Crimson es un stand de corto alcance con una fuerza y velocidad tan bestial que le permite literalmente destrozar a sus oponentes con sus meros golpes. Aunque esto es destacable, lo que lo coloca en esta posición son sus dos habilidades especiales. La primera es Epitaph. Esta le permite observar los acontecimientos 10 segundos en el futuro, teniendo estas premoniciones al usuario y a su alrededor como eje central. Un inconveniente que tiene esta habilidad es que, aunque te muestra qué pasará, no te muestra cómo pasará, por lo que las premoniciones quedan a interpretación del usuario. Además, de acuerdo con el propio Diavolo, lo que muestre Epitaph en esos 10 segundos no puede ser alterado. Sin embargo, esto no es muy importante porque la segunda habilidad de King Crimson consiste precisamente en alterar el destino. Esta habilidad es el salto en el tiempo y al activarla, Diavolo puede, valga la redundancia, saltar hasta 10 segundos en el futuro. Lo que sucede en esos segundos que son borrados es que todo continúa su curso normal y las personas realizan actividades de manera inconsciente. El único que es consciente durante este tiempo es Diavolo, quien se puede mover con libertad dentro del tiempo borrado y también puede ver lo que harán todas las personas a su alrededor.
Cuando el tiempo retoma su curso, la gente no recuerda nada de lo ocurrido, pero se encuentra en una situación en la que se supone que no sucedió nada inusual. Ahora, aunque Diavolo no puede interactuar con nadie durante el tiempo borrado, su salto en el tiempo le permite acercarse a sus enemigos y ubicarse de manera estratégica para tomarlos desprevenidos, pues como les acabo de decir, él ve a la perfección qué acciones tomarán las personas y cuál será su última posición. En realidad no hay mucho que puedas hacer frente a un enemigo así. Se anticipa a todos tus movimientos y aun si tienes la oportunidad de hacerle daño, él podría ver esto en el futuro y simplemente decir no con King Crimson y saltar en el tiempo. Es más, incluso si encuentras una forma de percatarte de que Diavolo saltó en el tiempo, debes tener un stand con una velocidad brutal para poder reaccionar y alcanzar a hacerle algo. Cosa complicada tomando en cuenta que King Crimson cuenta con A tanto en velocidad como en poder destructivo. O sea, suponiendo que tienes la velocidad para chocar puños con él, si tu stand no es lo suficientemente fuerte vas a terminar con los brazos destrozados y después seguramente hecho dona. King Crimson es un stand prácticamente invencible. Si está en esta posición es porque los stands que siguen son todavía más invencibles, tanto que algunos tal cual llegaron a describirlos como invencibles. De hecho, uno le ganó. De cualquier manera, el Emperador Carmesí es merecedor de estar entre los stands más rotos, y si nunca han visto Yo-Yo pero les gusta mi contenido y por eso están viendo este video, deben saber que la transición que siempre utilizo es su efecto de salto en el tiempo, o sea, esta. Por fin stands fáciles de explicar. Star Platinum y The World. Detienen el tiempo y pegan como el hambre, listo. Aunque puse The World junto a Star Platinum porque ambos poseen la rotísima habilidad de detener el tiempo, lo cierto es que el Star Platinum de Yotaro es más poderoso que el stand de Dio. A ver, si algo nos ha demostrado Yo-Yo es que muchas veces las estadísticas no son importantes, pero este no es el caso. Miren nada más las estadísticas que tiene esta cosa. A en poder, velocidad, durabilidad, precisión, potencial. En lo único que no tiene A es en rango y aún así no podemos decir que tiene un mal rango. En comparación, la versión mejorada de The World es similar pero con un potencial y precisión inferiores. Ahora que lo pienso, es curioso que ni siquiera potenciado con la sangre de Joseph, The World pueda alcanzar las estadísticas de Star Platinum. Supongo que no importa. Continuando con el tema, Star Platinum es tan fuerte, veloz y preciso que puede destruir diamantes a golpes, lanzar objetos a grandes distancias, levantar cosas pesadas con facilidad, golpear a velocidades superiores a las de la luz, detener una bala que sea disparada a centímetros de su usuario, y no me refiero a que simplemente la desvíe, no, la agarra con la yema de los dedos como el señor Miyagi agarrando moscas con palillos. También puede extraer objetos con precisión quirúrgica, memorizar el orden en que se barajea un mazo de cartas, mejorar la resolución de una imagen dibujándola, masajear el corazón de su usuario o de otra persona para reanimarlo, estirar su dedo para tomar desprevenidos a sus enemigos y apuñalarlos, mejorar la visión de su usuario y, como les dije al principio, detiene el tiempo. El tiempo detenido de Yotaro en su mejor momento alcanzaba una duración de 5 segundos, que esta es la única cosa en la que The World es superior, pues este podía detenerlo hasta por 9 segundos. Aún así no le sirvió de mucho porque Yotaro era capaz de moverse parcialmente en su tiempo detenido. ¿Qué mamadas son esas? En fin, aunque ella me dijo que 5 segundos era muy poco, en realidad resultan muy útiles para un stand con las capacidades físicas de Star Platinum, ya sea que te agarre como costal de box, que se acerque a ti o que te lance cosas, porque eso es algo que olvidé mencionar, los objetos que arroje van a mantener la fuerza con que fueron lanzados una vez que el tiempo retome su curso. No hay mucho más que decir, el espíritu maligno de Yotaro tiene bien merecida esta posición. Tosk, que es el stand de Johnny Joestar, protagonista de la mejor parte de Yo-Yo, o sea la parte 7, Steel Ball Run. Usualmente cuando se hacen tops de poder donde se incluye a este stand, solamente hablan de Tosk Acto 4 y es algo que no entiendo porque todos los actos de Tosk son muy útiles. Uno funciona mejor que otro dependiendo de la situación e incluso se pueden llegar a complementar entre sí. Tosk Acto 1 le permite a Johnny disparar sus uñas con una potencia y precisión superiores a las de una bala convencional. Tras dispararse,
estas volverán a crecer en un corto periodo de tiempo. Tusk Acto 2 reduce drásticamente el crecimiento de sus uñas, pero a cambio incrementa las propiedades básicas de sus disparos, así como le brinda una nueva habilidad. Con ella, los hoyos que dejan sus uñas tras impactar con una superficie seguirán al objetivo designado por Johnny, y si logran alcanzarlo, estos lo dañarán de la misma manera que lo haría el impacto de una de sus uñas. Tusk Acto 3 es básicamente lo mismo que Tusk Acto 2, solo que le proporciona otra habilidad más. Esta es la de aprovechar los hoyos de Johnny para transportarse total o parcialmente durante el combate. Para conseguirlo, Johnny debe dispararse a sí mismo para ingresar al hoyo y después disparar otra vez al lugar donde quiera ir. Esto le da una ventaja de posicionamiento ridícula y por si fuera poco, él es el único que puede moverse a través de esos agujeros de gusano con libertad. Si alguien o algo más ingresa, será cortado. Antes de hablar de Tusk Acto 4, debemos mencionar el principio básico con el que funciona Tusk en general, es decir, el giro. El giro es un estado de rotación definido por la cercanía a la perfección. A diferencia de una rotación común y corriente, el giro es persistente y produce más energía de rotación de la que necesita para crearse. Tusk aprovecha el giro para crear energía y es esa energía lo que le permite a Johnny hacer uso de sus habilidades. A medida que Johnny mejora su dominio del giro, de igual manera mejora su stand. El pináculo de esta mejora es Tusk Acto 4, que posee una energía rotacional infinita. Esto se traduce básicamente en que no hay nada que pueda detenerlo. Si te impacta, no importa el lugar que sea, la energía de la rotación va a transferirse a todo tu cuerpo hasta hacer que cada una de tus células comience a girar y finalmente te mate. Además de eso, también puede crear aperturas en superficies para pasar a través de ellas, y tal como Tusk Acto 2, un disparo fallido va a perseguirte, con la diferencia de que al contar con energía infinita, este no se va a detener. Solo hay dos cosas que pueden salvarte la vida si Tusk Acto 4 llega a tocarte. La primera es que Johnny se apiade de ti y decida dispararte otra vez, pero con la rotación infinita en sentido contrario para que neutralice la energía. La segunda también es cuestión de suerte. Si Tusk te tocó una extremidad, puedes amputártela antes de que la energía se siga propagando por tu cuerpo. Pero les digo, deben tener la suerte de que les haya dado en una extremidad y que tengan algo a la mano para cortársela lo más rápido posible. Si les llega a dar en otro lado o no tienen un objeto punzocortante a la mano... GG. ¿Recuerdan lo que les dije al principio del video? Este stand es extremadamente poderoso, pero ¿por qué necesita que haya un caballo para poder utilizarlo? Esas cosas ridículas. Bueno, pues justamente hablaba de Johnny. Para fortuna de sus enemigos, Johnny necesita de un caballo para poder utilizar esta habilidad. Aunque por lo que dicen en el manga, podemos intuir que realmente lo que necesita es subirse a un animal y hacer que este vaya a su paso natural para aprovechar la energía que genera la perfección de su movimiento y potenciar la energía que él mismo genera con su giro. Bueno, el chiste es que no puede hacer eso solo y eso limita bastante su uso. Por ejemplo, si está peleando en un lugar donde no puede meter un caballo, como no sé, una casa, tendría que valerse de sus otros actos para ganar. Igual si su oponente es lo bastante cruel, podría optar por atacar al caballo de Johnny para que no pueda usar a su Tusk Acto 4. De todos modos, considero que Tusk posee un set de habilidades lo bastante versátil como para no forzar a su usuario a depender de la rotación infinita. Quiero decir, si se puede usar, ahí está la opción, pero si no, aún cuenta con sus actos anteriores. Es por ello que para mí, Tusk merece estar en esta posición. Pero si de stands versátiles hablamos, no hay ninguno que se le compare a Weather Report. Weather Report está tan roto que tuvieron que mantener a su usuario con amnesia la mayor parte del tiempo para que no pudiera aprovechar bien las capacidades de su stand. La habilidad de Weather Report consiste en controlar tanto el clima como la atmósfera. Aunque pueda parecer simple, esto le brinda una gama de posibilidades tan amplia como la creatividad de su usuario se lo permita. Algunas cosas que lo vimos realizar fueron hacer que llueva, así como detener la lluvia, crear tornados, utilizar las corrientes de aire en el ambiente para detectar el movimiento de sus oponentes, aumentar la presión atmosférica a su alrededor para protegerse de ataques, aumentar la temperatura para evaporar líquidos y después disminuirla para congelarlos, crear trajes con nubes para protegerse de condiciones tan hostiles como el vacío, elevar la concentración de oxígeno en espacios cerrados para intoxicar a sus enemigos, y antes de pasar a su habilidad final, quiero agregar un par de cosas que se mencionan en el manga sobre Weather Report. Primero, si está entre 1 o 2 metros del enemigo, puede golpear a
su oponente usando una ráfaga de aire de fuerte presión. Como vimos en su combate contra Pucci, estas corrientes pueden atravesar la carne con facilidad. Pero esperen, aún no terminamos. Escuchen bien la siguiente jalada porque ni yo me acordaba de esto. También puede hacer que llueva o que caiga un rayo en los objetivos designados. ¡Cielos, qué macizo! Pero aún no acabamos, como se los prometí, aquí está la habilidad final de Weather Report. Esta es conocida como Heavy Weather y consiste en controlar la capa de ozono para cambiar el ángulo de los rayos de sol creando arcoíris que, al entrar en contacto con cualquier ser vivo, le generan un efecto subliminal que lo hace creer que se está transformando en caracol. Sí, yo sé que suena ridículo, pero curiosamente es muy útil en combate y de hecho tiene el potencial de destruir la capa de ozono. Y a ver, eso de efecto subliminal es una manera de decirlo, porque en el manga se nos explica que, aunque al principio los organismos piensan que se están convirtiendo en caracoles, esto los afecta de tal manera que sí terminan transformándose en uno. El peligro de esta habilidad reside en que tiene un alcance gigantesco, que no solo te debes cuidar de los arcoíris, sino también de los caracoles, porque si entras en contacto con ellos también detonan la metamorfosis, que los caracoles creados comienzan a reproducirse entre sí, causando que haya más de ellos de manera exponencial, haciendo cada vez más difícil no tocarlos, y si llegas a tocarlo y empieza la metamorfosis, todas tus habilidades físicas se ven reducidas de manera significativa, solo te puedes desplazar arrastrándote y te vuelves vulnerable a la sal y los depredadores naturales de los caracoles. Hay dos maneras de hacerte inmune a Heavy Weather. Una es que seas el usuario de Weather Report. Sé que puede sonar obvio, pero a veces estas habilidades tan rotas suelen afectar también al usuario, como por ejemplo Johnny, al que su Tusk Acto 4 sí le puede hacer daño e incluso matarlo. La otra es quitándote la vista. Si eres ciego no te ves afectado por los mensajes subliminales. Sin embargo, si tomamos en cuenta todo lo que puede hacer Weather Report aparte de los arcoíris, hace que tener una pelea con él resulte en casi siempre estar en desventaja. De hecho, hay stands que directamente no sirven contra él. Por ejemplo, The Grateful Dead, que necesita que sus enemigos estén calientes para funcionar, o Catch the Rainbow, que depende de que esté lloviendo. ¿Se imaginan el horror que sentiría Blackmore al ver cómo deja de llover de repente? O peor aún, si Weather se pone sádico, podría hacer que llueva en todos lados menos en donde está Blackmore para torturarlo psicológicamente. Como les dije al principio, el límite de Weather Report lo pone la imaginación del usuario, porque como vimos, opciones tiene de sobra. No tengo más que agregar, Weather Report también tiene bien merecido su lugar. ¿Qué les han parecido los stands hasta ahora? Bastante fuertes, ¿no lo creen? Pues los 4 stands que quedan van todavía más allá. No sé qué pensó Araki al hacerlos, pero de plano se fue a la b*** con sus habilidades. Están tan rotos que nada más se ganan entre ellos, o a lo mucho, ya exagerando, tienen 1 o 2 stands que les gana porque cuenta con cosas sumamente específicas para poder dañarlos. Y es que, ahora que lo analizo, los 4 tienen en común 3 cosas, que son prácticamente intocables, aunque cada uno por diferentes razones, que alteran el destino, igual a su manera cada uno, y que como aparecieron al final de sus respectivas historias, no se conocen muy bien sus límites. Justamente eso complica mucho saber cuál está por encima de cuál, o cómo se desarrollaría un hipotético combate entre ellos. De todos modos, creo que estamos de acuerdo en que si existe un stand que esté por encima de todos los demás, ese es indiscutiblemente uno de esos 4. Pero antes de hablar de estas bestias, demos unas menciones honoríficas para aquellos stands que también destacan mucho por su poder y que se quedaron a puertas de entrar al top.
Wonder of You es el stand de Toru, antagonista principal de la parte 8 de JoJo, JoJolion. Es un stand automático de largo alcance con la capacidad de teletransportarse a libertad entre locaciones. Aunque es automático, puede ser controlado de forma remota por su usuario para permitirle estar enterado de lo que sucede en dos lugares distintos al mismo tiempo. Algo curioso es que es uno de los pocos stands que pueden ser vistos por no usuarios stand. Él adopta la forma de Satoru Akefu, médico en jefe del Hospital Universitario de Morio y con la apariencia de un hombre de la tercera edad un poco robusto. Se desconoce cuáles sean sus estadísticas, pero de todos modos no importa. Lo que lo ubica en esta posición es que tiene el poder de controlar el flujo de la calamidad a su favor, o mejor dicho, en contra de sus enemigos. En términos prácticos... casi me ahogo con el Wonder of You. La calamidad. En términos prácticos, lo que significa es que si intentas atacarlo o acercártele para hacerle daño, Wonder of You hará que las peores cosas que te puedan pasar, pasen. Por ejemplo, si se rompe un vidrio, un trozo te va a cortar. Si se cae un avión, te va a caer a ti. Bueno, que te va a hacer vivir destino final en carne propia. La efectividad de la calamidad es tanta que no importa cuán cerca estés de golpearlo. Neta, nada más vean estos paneles. Parece que Yosuke va a conseguir hacerle daño, pero no. La calamidad logra detenerlo sin problemas. Si les soy honesto, al principio me parecía exagerado lo efectivo que era Wonder of You para matar. No obstante, ahora que lo pienso tiene mucho sentido, pues como les dije, lo peor que podría pasar, pasa. Araki mismo, en el tomo 27 de JoJolion, deja una nota hablando sobre esto. ¿Quién es más fuerte, Godzilla o Ultraman? Eso siempre ha estado en mi mente desde que fantaseaba con ello desde que era niño. Incluso escribiendo JoJo, este tipo de tópicos no es algo que pueda evadir. ¿Quién es el villano más fuerte? ¿Qué es la fuerza y qué es la fortuna máxima? He decidido que el adversario más fuerte y terrorífico que uno puede enfrentar se llama Calamidad. La calamidad ataca irracionalmente, pero está atada a cierta lógica y afectará a cada persona por igual. Es demasiado poderosa y tratar de superarla podría estar más allá de la esperanza. Esta es la conclusión de JoJolion. Aún así, hay dos maneras de hacerle daño a Wonder of You. La primera es que cuentes con un stand que realice ataques que superen la lógica y leyes naturales del universo, como el Soft and Wet de Yosuke. Y la segunda es que lo ataques indirectamente. Esto es algo que llegamos a ver en la historia, como cuando Kei Nijimura empujó sin querer las burbujas de Yosuke y salieron disparadas hacia Wonder of You consiguiendo que una lo impactara. O cuando Kato forzó el intercambio equivalente entre Toru y Tsurugi. Aunque esta técnica no es tan recomendable porque sí, consigues hacerle daño, pero Wonder of You responde inmediatamente con calamidad. No por nada, las dos personas que les mencioné acabaron mal, aun cuando lo atacaron indirectamente. Igual podrías intentar aventando cosas al azar y rezar con todas tus fuerzas para que algo dañe a Toru y no te mate antes. O hacer que se te acerque y aprovechar que la calamidad no se activa si es que es Wonder of You quien se acerca a ti. Aunque de nuevo no sería muy útil porque aún teniéndolo a centímetros de distancia es imposible tocarlo. Peor aún, él sí te puede atacar a ti. No sabemos cuánta potencia tienen sus golpes, pero fueron capaces de rechazar las burbujas de Yosuke, sin mencionar que se te puede meter en el cuerpo y atacarte con toda la fuerza de la calamidad. Ahora puede que piensen, como yo llegué a pensar, que existen stands como por ejemplo Weather Report que no necesitan atacar directamente a Toru para matarlo. Y es cierto, hay varios stands que podrían acabar con Toru. El problema es que Wonder of You no se desactiva cuando su usuario muere. Sigue existiendo y haciendo el mal porque fue creado por la misma calamidad del universo. Tal vez no lo parezca, pero esto hace que esté todavía más roto, porque ya no es vulnerable a las cosas que podrían lastimar a un humano, sino que forzosamente debe ser vencido con un stand. Pues como recordaremos, un stand solo puede ser dañado por otro stand. La neta es una esto, güey. Vaya que lo es, pero lo mismo podemos decir de los stands que siguen, así que continuemos. Made in Heaven es el tercer stand del padre Enrico Pucci y fue creado con el objetivo de que la humanidad alcanzara el cielo, o por lo menos lo que para Pucci era el cielo. Es decir, que todas las personas del mundo conozcan su destino y lo acepten. Con el regalo de la certeza, la gente podría vivir en paz, sin ninguna duda o ansiedad por el futuro.
Pero ¿qué hace concretamente Made in Heaven y por qué es tan peligroso? La habilidad de este stand consiste en acelerar el tiempo del universo de manera exponencial. Todo, a excepción de los seres vivos, incrementará su velocidad. Las cosas caen en instantes, los objetos se deterioran, los días pasan en segundos, un cadáver se deteriora en un parpadeo. Incluso, alcanzado cierto punto, los eventos suceden con tal rapidez que los ojos son incapaces de interpretar qué está sucediendo. El único ser vivo capaz de moverse a la velocidad del universo es Enrico Pucci, quien posee un control absoluto sobre la aceleración. Con esto, Pucci se vuelve prácticamente invencible en combate cuerpo a cuerpo, pues ni el mismísimo Star Platinum, que es más rápido que la luz y detiene el tiempo, pudo rivalizar con la velocidad abrumadora de Made in Heaven. Pero eso no es todo. El objetivo de que el universo se acelere es llegar hasta un punto de fuga que le permita a Pucci crear un universo nuevo, en el que las almas de todos los seres vivos del universo anterior serán transportadas al momento del tiempo que Pucci quiera y vivirán de acuerdo a su destino, realizando exactamente las mismas acciones que habían y habrían de realizar en el universo anterior. Quienes llegaron a morir durante la aceleración del universo anterior serán eliminados de la existencia y reemplazados por organismos similares que estarán destinados a cumplir el mismo papel que los originales hubieran tenido. Evidentemente, el único que puede modificar su destino es Pucci, y no solo eso, también tiene el poder de cambiar el destino de los demás. Por ejemplo, si cree que vas a ser un problema, puede matarte antes de la fecha en que estabas destinado, completar el reinicio y eliminarte de la existencia para que en el nuevo universo tu sustituto muera, ya no en el momento en que le tocaba originalmente, sino en el que Pucci le dio cuello. Lo único que podríamos considerar como debilidad es que Pucci sigue siendo humano, se cansa y necesita respirar. De hecho, como la distancia no está ligada al tiempo, Pucci se cansa lo mismo corriendo 10 kilómetros con Made in Heaven que sin él. Claro, con la diferencia de que usando al caballito lo haría en un instante. Esa fue la razón por la que no alcanzó a desvivir Emporio en el universo original. Como el pequeñín estaba muy adentro en el mar, Pucci no podía ir tras él porque corría el riesgo de no lograr regresar a la orilla y ahogarse. Esta también fue la razón por la que Emporio pudo ganarle. Aprovechó la tonta necesidad que tiene Pucci de respirar como cualquier otro ser humano, pobre pendejo, y envenenó el aire con Weather Report para dejarlo fuera de combate. Aún así, creo que estamos de acuerdo en que su derrota fue más por confiarse en extremo que otra cosa. Literalmente estaba persiguiendo a Emporio caminando y solo activó la aceleración de Made in Heaven hasta que fue atacado con Weather Report. Si hubiera ido en serio desde el principio, el reinicio se habría completado. De cualquier manera, las hazañas y habilidades mostradas por Made in Heaven le bastan para estar aquí y ser un digno contendiente por el título del stand más poderoso de todo JoJo. Dirty Deeds Done Dirt Cheap, o D4C para los cuates, es el stand del antagonista principal de Steel Ball Run, el presidente de los Estados Unidos de América, el único e inigualable Funny Valentine. USA! 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 D4C es un stand muy especial porque es mi stand favorito. Bueno, eso no lo hace especial, pero necesitaba decirlo. Ahora sí, lo que lo hace especial es que solamente existe un D4C. Si no han leído el manga, ahí les va la explicación. En JoJo existen muchos universos alternos coexistiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de ellos es el que todos conocemos, en donde tiene lugar la batalla entre el linaje Joestar y Dio que se desarrolló durante las primeras 6 partes de JoJo. Pero como les digo, ese no es el único universo. Hay más, muchos más. Algunos son tan similares entre sí que cuentan con los mismos personajes, stands y hasta acontecimientos. No obstante, aunque hay versiones alternas del presidente Valentine, solamente existe un universo en el que existe D4C. Don't you think this is very curious? D4C permite que diferentes mundos paralelos coexistan al mismo tiempo y o lugar. De igual manera, le brinda a su usuario la capacidad de visitar estos mundos paralelos e interactuar con ellos. La manera en que viaja entre universos es encerrando su cuerpo o una pequeña parte de este entre dos objetos, ya sean líquidos o sólidos. Incluso los granos de arena o el agua son suficientes para que Valentine active su habilidad. Tras esto puede aparecer en donde se le pegue la gana,
hasta puede salir literalmente de la espalda de alguien. Además, el presidente puede forzar a otros a cambiar de universo total o parcialmente utilizando el mismo mecanismo. Esto lo hace ya sea para inmovilizarlos transportando únicamente la mitad de su cuerpo, o peor aún, hacer que se encuentren con sus versiones alternas. Digo que es peor porque una regla del multiverso es que no pueden haber dos versiones de la misma persona en un mismo universo. Si esto llega a pasar y entran en contacto, ambos explotan y son eliminados de la existencia. Claro, esta regla no aplica para Valentine, quien puede atraer a todas las versiones de sí mismo que quiera para que lo ayuden a pelear. Su habilidad también lo ayuda a defenderse, pues suponiendo que lo golpeas y justamente está corriendo polvo detrás suyo, en teoría estaría siendo presionado entre dos objetos, lo que significa que no recibirá daño, sino que solamente se transportará esa parte de su cuerpo sin sufrir consecuencias. Bajo esa lógica tampoco puedes empujarlo contra una pared, el piso, etc. A eso sumémosle que D4C es uno de los stands más fuertes en combate cuerpo a cuerpo, teniendo A en todas sus estadísticas a excepción del rango. En el remoto escenario de que te las ingenies para herirlo, Valentine tiene otro as bajo la manga. Si consigue viajar a otro universo, puede transferirle su stand al Valentine de ese universo para que adquiera su memoria y se convierta en el Valentine principal. Por si todo esto no fuera suficiente, al obtener el cadáver sagrado, D4C obtuvo una nueva habilidad conocida como Love Train. Al activarla, Valentine se ubica en un universo de bolsillo delimitado por un muro de luz que lo sigue. Este muro redirige cualquier infortunio que se dirija hacia Valentine, dejando pasar solo la buena fortuna. La energía dañina que atraviesa el muro será enviada lejos del usuario y transferida a otra persona como mala suerte. En términos prácticos, significa que 1. Si Valentine está dentro y le disparas, las balas no le van a hacer daño. Este daño será transportado a otra parte del mundo y se va a manifestar, por ejemplo, como un accidente fatal. O 2. Si es herido fuera de esta dimensión, al entrar, la herida sanará y el daño será enviado a otra parte. La forma del universo de bolsillo puede ser manipulada por Valentine a voluntad. Esto le permite elevarse dentro de él para planear a altas velocidades, o aplanarlo en dos dimensiones para desplazarse a través de espacios por los que de otra manera no podría, por ejemplo, debajo de unas vías de tren. El único momento en que Valentine es vulnerable es cuando ataca, pues tiene que salir de su dimensión para hacerlo. Sin embargo, es un riesgo bajo tomando en cuenta que hasta el más mínimo daño que produzca D4C será letal. Le basta con hacerte un pequeño rasguño en el dedo para que la herida viaje por tu cuerpo y alcance un punto vital. Solo hay una cosa que ha demostrado ser capaz de superar la barrera dimensional de D4C Love Train, y eso es la rotación infinita. Los objetos imbuidos por la energía generada por la rotación no solo llegarán a Valentine, sino que también le causarán heridas que su Love Train no podrá curar. Pero de ahí en fuera es bastante invencible y extremadamente letal. Por eso dejo a D4C Love Train en este lugar. Gold Experience Requiem es la evolución de Gold Experience, el stand de Giorno Giovanna, líder de la maña allá en Italia y protagonista de la quinta parte de JoJo, Vento Aureo, o Golden Wind, como le quieran decir. Pese a no ser un stand que destaque por sus capacidades físicas, Gold Experience cuenta con una de las habilidades más interesantes de toda la serie, la de dar vida. Al golpear un objeto inanimado con sus puños, este se convertirá en él o los organismos que Giorno desee, ya sean animales o plantas. Las criaturas a las que Giorno da vida poseen algunas características únicas, pero a mí me gustaría destacar 3. Primero, al ser golpeadas por alguien no van a recibir daño, sino que las consecuencias del ataque van a manifestarse en la persona que las golpeó. Segundo, si fueron creados a partir de partes de un todo, por ejemplo, los escombros de una estatua o el diente de alguien, los animales tendrán el instinto natural de ir al objeto al que pertenecen. Y tercero, los organismos creados en entornos adversos van a tener las cualidades adaptativas que les permitan sobrevivir en ese hábitat natural. Algo a tomar en cuenta es que estas criaturas no obedecen a Giorno porque como tal sí son seres vivos. Es por eso que tiene que pensar muy bien qué organismo le será de ayuda en la situación que está enfrentando. De cualquier manera, él tiene la opción de quitarles la vida en cualquier momento si es que así lo desea.
Eso es lo que pasa cuando interactúa con un objeto inanimado, pero Gold Experience también afecta a seres vivos. Demostró tanto acelerar su metabolismo para hacerlos envejecer rápidamente, como cuando golpeó un árbol ocasionando que se marchitara y pudriera al instante, y al menos en seres humanos, sus golpes provocan que se acelere drásticamente el proceso de pensamiento. Una persona que haya sido golpeada por el stand de Giorno percibirá que todo a su alrededor se desarrolla lentamente. No obstante, su cuerpo será incapaz de seguir el ritmo de su mente, por lo que permanecerá inmóvil hasta que el efecto haya pasado. Eso sí, va a sentir plenamente y en cámara lenta cada instante de dolor del puñetazo que le meta Giorno. Aquí te tengo tu cariñito. Otra habilidad que le brinda su stand es la de curar heridas, creando los órganos y tejidos necesarios para que sean asimilados por su cuerpo o el de otra persona y reemplacen las partes dañadas. Lo hemos visto utilizar las mismas balas incrustadas en alguien para sanarlo y hasta recuperar extremidades perdidas en batalla. Bueno, esas son las habilidades básicas de su stand. Con ellas tal vez entraría al top, pero no sería rival para los 3 anteriores. Lo que lo hace digno de estar entre ellos es su evolución. Cuando Giorno le clava la flecha stand a su Gold Experience, este evoluciona al brillante, dorado y perfecto Gold Experience Requiem, o GER para abreviar. Este stand en Super Saiyajin ahora puede volar y hacer levitar objetos a su alrededor para usarlos como proyectiles que, primero, son tan rápidos que ni siquiera un stand como King Crimson con A en su estadística de velocidad puede reaccionar a ellos, y segundo, dotan de vida a los escombros de las estructuras que destruyen. Que hablando de estadísticas, algo curioso de Gold Experience Requiem es que no tiene estadísticas. Todas ellas están marcadas como nulas. ¿Esto qué significa? No tengo la menor idea, pero a pesar de ser nulas, superaron a las de King Crimson, que poseía A tanto en velocidad como en poder. Quizás significa que es indiferente a los atributos físicos de su oponente y es capaz de dañarlo sin importar qué tan fuerte, veloz o resistente sea. Esto tiene sentido si consideramos que su habilidad final, y verdadero motivo de estar aquí, consiste en pasarse por los huevos las habilidades de sus oponentes. Esta es conocida como el retorno a cero, y consiste en revertir toda acción hasta su punto inicial para impedir que se haga realidad. Las posibilidades que le brinda esto van desde hacerlo invulnerable a cualquier ataque porque su GER previene que sea lastimado de cualquier manera, hasta poner en un loop de muerte a alguien que haya sido asesinado, retornando a cero el proceso de su muerte para que él experimente infinitamente en una realidad que él mismo crea. Es chistoso que Giorno no sepa que estas cosas suceden, porque en efecto, no suceden. ¿Cuáles son los límites de esto? No lo sé. GER apareció todavía menos que los 3 stands anteriores. Tan solo lo vimos unos minutos, así que no está claro hasta qué punto puede o no alterar la realidad, ni tampoco sabemos si hay algo que lo supere. Aún así, es innegable que es uno de los stands más rotos que ha hecho Araki, y para mí, tiene el potencial de ser considerado como el stand más poderoso de todo JoJo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con el top? Si no es así, siéntanse libres de dejar el suyo aquí abajo en los comentarios. Me hace feliz por fin hacer un video de JoJo porque es uno de mis anime manga favoritos. Y lo mejor de todo es que se presta para la creación de contenido, así que esperen mucho, de verdad mucho contenido de JoJo. Pero no en el futuro cercano porque antes quiero hacer tops de poder de los otros mangas con los que voy al corriente. O sea, Baki y Dragon Ball para sentirme con el derecho de poder hablar de ellos en el canal. Además, algo que noté recientemente que he estado saliendo es que ya es muy común que la gente vea anime y que los animes que yo pensaba que eran populares no lo son tanto como yo pensaba. La verdad es que no sé como qué está de moda ahorita, por ejemplo no he visto Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man, etc. Así que también en un futuro voy a pedirles que me recomienden cuál ver primero, porque al parecer 20th Century Boys y Serial Experiment Lane no son tan mainstream como yo pensaba. Pero como les digo, eso será en un futuro, porque ahorita hay animes que no he terminado como Naruto Shippuden o Bleach que me gustan mucho, pero dejé de verlos porque... no sé. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, el punto es que me gusta mucho JoJo. Como Yodio es la contraparte de Giorno en JoJo Land, seguramente vamos a verlo con un stand rotísimo para los últimos capítulos y se va a colocar aquí como uno de los personajes más poderosos de toda la serie. 7 palabras. Esencia. En fin, eso fue todo. Si el video te gustó, no olvides dar manita arriba, compartir y suscribirte si no lo has hecho, que eso ayuda mucho al canal. Sin más por agregar, hasta la próxima. ¿Te pareces a Landy Semaro? No, ma.
¿Sí? No, está más guapo tú, güey. No, ni se mar, güey. En pandemia me gustaba. ¿Neta? Ok, güey. Yo después de haber pasado el examen de orina. Pero ya, esto se está alargando mucho, así que basta de introducción y empecemos con el video. ¿Sí quedó bien? ¿O le hago así? Pues ajá, me gustaría más algo más joto, güey. ¿Más foto? Va, Pues sobre. como debe de ser Ah, la pues sí, güey. pose, güey. Ya traigo las uñas. Es que pues sí, güey, ya Me gusta, yo- traigo San Roses, güey. Es más, voy a hacer la de Yolín. Y empecemos con el video. La de Johnny y Ah, la de Jairo. Johnny y Jairo. Ahorita la recreamos, güey. Pero tú vas a ser Johnny. De hecho, no vas a salir. Pero ya, basta dentro. Y escupo una bola de pelos, ¿no? Ok. Pero ya, esto se está alargando mucho, así que basta de introducción y empecemos con el video. Siento que salió igual, güey. Sí, güey, sale igual, güey. Ok. Quinto y más importante, está alto y da miedo. Eso te... Borra eso, no es cierto. Tienes un arma, es que... que están haciendo mucho ruido. Sí, güey. Tienes una bazooka, güey. ¿Qué es? ¿Sí es un helicóptero? Un avión. Tienes 5 baros, voy a comprar un helado. Como niño, ¿no ves que luego se quedan así parados y se cogen? Y se mían, güey, se mían. Por fin stands fáciles de explicar. Star Platinum y The World detienen el tiempo y pegan como el hambre. ¡Listo! Es como el SIDA. Ah, su puta madre. Y pegan como cuando mi jefa llegaba a pedo. Aunque por lo que dicen en el manga, lo que en realidad necesita es un animal. Aunque por lo que dicen en el manga, lo que realmente necesita es subirse a un animal para que camine a su paso natural y aprovechar la energía que genera, la perfección de su movimiento y potenciar la misma Aunque por lo que dicen en el manga, lo que realmente necesita es subirse a un animal para aprovechar la energía que genera la perfección de su movimiento y potenciar la misma... Ah, güey, no, mejor esto lo voy a decir en voz en off, güey. Está muy cabrón, güey. Esto va con una podadora, ¿no? Con su dron. No, ya. ¿Qué iba a decir? Sí, con su motosierra en un árbol. ¿Es un avión? Es una ametralladora, güey. Mi jefa la sacó. Se subió a su helicóptero y le gusta Sí, disparar, ¿no? We await your return.